Studio, presenta. Relación entre voltaje y corriente. Primero usaremos estos elementos, voltaje y voltímetro. Voltímetro está conectado a ambos modos de la batería o a cualquier cosa que desee, para comprobar su voltaje. Para que esto funcione primero necesitamos conectar los cables en el lugar correcto. Y ahora le damos a iniciar. El voltímetro indica 9 voltios, igual que la batería. El volteo es usado como la unidad para el voltaje simbolizado por la B. En este proceso, conectaremos el voltaje con el foco. Y ahora le damos a iniciar. El foco se enciende debido a que la corriente fluye a través de él. La corriente fluye del positivo a través del foco hasta el terminal negativo, similar al agua que cae de arriba hacia abajo. En este proceso usaremos el amperímetro para ver el paso de la corriente. Un amperímetro está conectado a lo largo del paso de la corriente. Ahora el multímetro nos muestra 182 amperios. Esto nos muestra que 182 amperios de corriente eléctrica está fluyendo a través de estos circuitos. Ahora usaremos 2 voltajes, y lo conectaremos en el foco y el multímetro. Ahora el foco es más luminoso y la cantidad del multímetro es el doble de lo que era antes. Ahora entre más voltaje tengamos más corriente habrá. En la segunda imagen el foco es más luminoso, porque tiene más voltaje que la primera. En este proceso conectaremos la batería hacia un foco y en el multímetro tendremos la cantidad de la corriente. Ahora, ¿qué pasará si conectamos los 2 focos? Si se dan cuenta, la cantidad de corriente ha disminuido. Esto nos muestra que la cantidad de la corriente disminuye al incrementar la resistencia, y la corriente aumenta cuando la resistencia es reducida. La resistencia se indica por una unidad llamada ohmio. Ahora conectaremos el voltaje en la resistencia y veremos que la cantidad del amperio es muy bajo en el multímetro. En este circuito reemplazaremos las partes con símbolos. Este símbolo es usado para representar una batería, este es el símbolo de una lámpara, y este es el símbolo de una resistencia, y este símbolo de un interruptor, y este es un amperímetro. En este proceso veremos cómo el voltaje y la corriente cambian de acuerdo a la manera en que la resistencia están conectadas al circuito. Primero conectamos las resistencias y comprobamos el voltaje con el multímetro. Un circuito en serie es cuando las resistencias están conectadas de esta manera. Como pueden ver, ambas resistencias tienen el mismo voltaje. Ahora comprobamos la cantidad de corriente en un circuito en serie. El resultado nos dice que ambos multímetros tienen la misma cantidad de corriente. En un circuito en serie la cantidad de la corriente es la misma en todos los puntos. Ahora les mostraré este nuevo circuito que es paralelo. Ahora si nos damos cuenta, ambos tienen el mismo voltaje en un circuito paralelo. Ahora mediremos la corriente con el multímetro y nos indicará cuántos amperios tiene. Ahora cuánto medirá para todo el circuito. Ahora el medidor nos indica 353 amperios para todo el circuito. Ahora, ¿qué pasaría si damos resistencia a este foco? Ahora el medidor nos dice que este tiene mayor cantidad de amperios que este. Ahora, ¿cuánto medirá para todo el circuito? El medidor nos indica 190 amperios para todo el circuito. Para entender un poco mejor, en un circuito en serie su resistencia es mayor, y la corriente es menor. En un circuito paralelo su resistencia es menor, y la corriente es mayor. Ahora veremos el voltaje que genere en varios puntos un circuito eléctrico. Ahora comprobamos el voltaje a lo largo del interruptor y nos indica 9 voltios, y si prendemos el interruptor el voltaje bajará a 0. Esto pasa porque cuando el interruptor está encendido la corriente fluye, al no tener resistencia al interruptor no aparecerá el voltaje. En este circuito solo conectaremos los que son positivos y veremos que el foco no se enciende, y lo mismo sucede con el multímetro que nos da 0 voltios.
En este circuito conectaremos el multímetro en los focos y veremos que el voltaje es el mismo. Y en el tercer multímetro el voltaje es cero, esto es debido porque no hay potencia diferencial en estos dos puntos. Los 4 circuitos que hemos estudiado muestran los principios básicos para medir voltaje. Bueno, eso fue todo por hoy.